Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 buenas tardes o noches. O buenos días, dependiendo del lugar. Damos gracias a Dios por este tiempo más y tanto tiempo sin poder vernos en este live. Saludamos a los que están ahí conectándose. Una bendición para nosotros. Igualmente, siempre un placer. No nos veíamos hace días y les vamos a explicar también por qué. Pero a toda nuestra audiencia, un gusto que estén acá. Esperamos que podamos compartir, aprender de ustedes también y compartir también nuestra experiencia. Sí, Ujú. sí, así es. La verdad es que estos últimos meses hemos estado un poco complicados, sí, para hacer los directos, como nos hubiera gustado. Nuestra intención era hacer un directo cada mes, pero nos han pasado un par de cosillas que nos han impedido hacerlo. Entre eso, por un lado, que he estado con problemas de salud, ¿sí? Como muchos saben, soy epiléptico y lamentablemente he estado con crisis estos últimos meses, ¿sí? Que me han complicado un poco el poder estar ahí presente, activo, y bueno, y Carlita es mi cuidadora, así que hemos estado ahí un poco divididos. Bueno, y además, Sí, bueno, como he publicado, y los que muchos ya saben y agradezco sus oraciones, la partida de mi mamá ha sido algo eh, muy, muy importante y bueno, haya pasado más tiempo, así que gracias a Dios ahora podemos hacer este live y agradecida de, como digo, el apoyo en oración, los mensajes, el cariño, de verdad lo agradezco mucho. Eh, el haber estado presente de diferentes formas en ese momento y aún en un proceso que es profundo, pero Dios ha sido bueno y agradezco también por las personas que ha puesto a mi lado eh, de diferentes maneras. Uh-huh. sí, así es. Y bueno, May está allí en México Sí, solito. sí, contarles que hoy en Chile dicen patilaucha. Yo sí le ando hoy patilaucha. No se sentía muy bien, tenía un poquito de gripe, entonces también agradecemos sus oraciones por ella. Sí, por eso no la tenemos, la vamos a extrañar. Sí, nuestra moderadora Ujú. estrella. Eh, el tema de hoy día, hermanos, es, bueno, como siempre, desde una perspectiva cristiana, ¿cierto? Y hablando sobre autismo, hobbies, intereses profundos, vamos a comenzar hablando hoy día. Continuaremos, según el tiempo como nos vaya dando, hablando acerca de la amistad desde una perspectiva, ¿cierto? Autista, cristiana. Y luego, eh, experiencias en los temas académicos, escolares y, por último, en lo laboral. Ahora, todo esto va a depender de cómo vaya la conversación, ¿cierto? Por los tiempos que nos vayamos dando. Esperamos estar entre una hora máximo, 1 hora 15, 1 hora 20, 1 hora y media, ya podría ser ya bastante. También siempre les recordamos, hermanos queridos, que, bueno, están nuestros hijos, ¿cierto? Y también nuestros perritos por acá alrededor de nosotros. ¿Sí? Así que cualquier cosa, si en algún momento veo los hijos de Mai o nuestros hijos vienen acá a golpear la puerta, puede que tengamos que salir. Y esperamos tu comprensión. Creo que nos entendemos en esto y podemos, ¿cierto?, ser respetuosos con esto. Sí. Carlita. Y si los perritos vienen a golpear la puerta, ahí lo No, grabamos. Bueno, si el perrito empieza a morderme, ahí sí preocúpense. Es un perrito chiquitito, pero se hace notar. sino que le guste llamar la atención, pero... Sí. Así que vamos al tema ya. El tema con el que comenzamos hoy día entonces es interés profundo. Y jóvenes y hobbies, ¿sí? Temas que son de interés especial para las personas autistas. Calita. Sí, parte importante de lo que es el diagnóstico, la identificación de una persona autista son sus intereses profundos. ¿Sí? Tienen un nombre distinto desde el DSM, formal, digamos, se llaman intereses restringidos. Eh, pero nosotros le llamamos intereses profundos, como también muchos
desde una perspectiva que valide estas diferencias y vamos a ir desarrollando el tema. Un interés profundo implica algo apasionante, implica algo que implica, a ver, que la persona vibra con esto, que es apasionante y bueno, lo van a ir viendo y también nos gustaría conocer experiencias o leerles si quieren comentar del tema. Pero los intereses pueden ser variados, los intereses pueden permanecer o cambiar. Es tan distinta la forma, es heterogénea, no es siempre igual. Pero sí van a estar presentes dentro de la persona que está dentro del espectro autista. Sí, ahora estos intereses profundos, ¿cierto? Se caracterizan por ser profundos, ¿cierto? Porque son más, se manifiestan de una forma normalmente más intensa, ¿cierto? Que en las personas neurotípicas. Es más, hay un dicho dentro de la comunidad autista, ¿cierto? Algunos autistas consideran que las personas neurotípicas como que no tienen un interés real en las cosas que llaman sus hobbies o sus intereses en comparación a cómo lo sienten las personas autistas, que son mucho más, Sí. muchas veces más enfáticas, más intensas, ¿cierto? En este Sí. enfoque en el Sí. tema de interés. Es interesante. Sí. Porque desde esa perspectiva se podría decir que los neurotípicos tenemos intereses muy restringidos en temas de intensidad, como un nivel tan bajo que se restringe lo apasionante del interés o el tiempo que se le dedica. Sí. Y otra cosa que también es característica de los intereses profundos es que muchas veces no son necesariamente socialmente muy valorados, ¿sí? Dentro de la perspectiva neurotípica, de la neuronorma, ¿cierto? Hay como intereses que son como comunes, no sé. A los hombres les gusta, acá en Latinoamérica, en Brasil, el fútbol, ¿eh? ¿Qué le gusta a las mujeres? Hoy estoy diciendo, ¿cómo se llama? Estereotipos. Pero es típico, es cierto que se dicen cosas como eso. ¿Qué le gusta a las mujeres? Tales cosas le gustan a las mujeres. En general, cuando hablamos de intereses profundos, pueden ser muy, muy variados. Hoy día leía un artículo cortito donde una joven que estaba interesada en las tortugas ninja, que ese era su tema de interés desde niña, desde pequeña. Entonces, cuando era pequeña, eso le generaba conflicto, ¿cierto? Con sus compañeras, con las niñas de su edad, porque a ella no le gustaban las tortugas ninjas, porque eso era algo que le gustaba a los niños. Entonces ella se juntaba con los niños para hablar de las tortugas ninjas. Y los niños le rechazaban porque eso era un tema de niños, no era un tema de niñas. Entonces finalmente las tortugas ninjas y hablar de ese interés le generaba conflicto. Pero ahora que ya es adulta, le ha servido como algo para poder relacionarse con los niños que hoy día ven las tortugas ninjas, las versiones modernas, obviamente, sí, porque han salido muchas versiones de tortugas ninjas, un tema, es interesante el tema. Entonces hoy día le permite relacionarse con personas que tienen los mismos intereses que ella, en este caso sobre las tortugas ninja. Entonces el interés puede ser variado, pueden haber múltiples intereses. Compartíamos también hoy día con los chiquillos una imagen donde salían ejemplos de intereses y se dividían por lo menos en dos como grandes categorías, una que tienen que ver con el conocimiento, ¿sí? Sobre cómo, o un punto de vista, algo más cognitivo, e información sobre, ¿cierto? Y otro lado que tiene que ver más con lo sensorial. Ahí, chicos, yo creo que vale la pena acotar que tantas personas alistas como autistas podemos tener intereses muy profundos en algo específico, pero ¿dónde está la división? Yo creo que en autistas es muy importante que estos intereses profundos despiertan nuestro hiperfoco. Y eso así es una característica muy, muy única, ¿sí? Y esos intereses también pueden llevarnos a otros. O sea, me interesa tanto un tema que después me va a llevar a otro tema y a otro tema. Y entonces se dan como estos ciclos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? De círculos concéntricos que cada vez puede aumentar en complejidad o en nivel de detalle. Sí, sobre eso, el tema de, claro, porque las personas tenemos intereses. Como seres humanos tenemos intereses, pero ¿por qué se señalan dentro del diagnóstico? ¿Por qué son un criterio observable, digamos, medible o que se evalúa dentro del
el proceso clínico para identificar a una persona autista. Porque son intereses que pueden ser más intensos, digamos, a nivel de lo que se considera normal o común, o porque son más notorios, porque son distintos o son atípicos en cuanto al tema, por ejemplo. Si, lo que decía Jairo, el tema de que le gustaran las tortugas ninjas o una niña, no es algo típico, entonces se va a notar este interés, va a destacar, y también la intensidad, lo apasionante que puede ser. Y por eso es una característica, digamos, como siempre, en comparación con el desarrollo típico, diferente en temas de intensidad y en temas de el tipo de interés también podría ser, o podría ser, como en el caso de muchas mujeres y también de algunos hombres, pero sobre todo mujeres, que sean intereses más, más comunes a otras mujeres y por lo tanto no sean vistos como intereses especiales o intereses profundos, digo. Sí. Sino que, claro, que ese criterio no se vea claramente. Y sí, pues hay menos diagnóstico, aunque afortunadamente ahora hay más. Sí, en el caso Porque de- ya se sabe, esto ya se dio a conocer. sí. Y interesante para mí que hay un tema como que de discusión dentro de la comunidad autista sobre si los intereses profundos vienen con la persona, es como que el cerebro solito naturalmente escoge, o si se puede escoger los intereses profundos, porque hay experiencias, ¿cierto?, de personas autistas de ambos casos, ¿sí? De personas autistas que escogen un tema porque por algún beneficio y se meten en ese tema y pueden enfocarse y disfrutarlo. También leía, por ejemplo, hoy día sobre el caso de un joven que utilizaba el fútbol, ¿sí? Acá en América. Eso le permitía relacionarse con sus familiares hombres, ¿sí? Porque hablaba de fútbol, llegaban, me gusta tal equipo, y se ponían a hablar de fútbol, y era un tema que les permitía relacionarse. Entonces él se había hecho muy bueno y tenía mucho conocimiento y disfrutaba mucho del fútbol. Y ahí está el tema del disfrute, creo que es un tema que es importante a considerar cuando hablamos de esto. La fascinación produce alegría, ¿sí? Produce un descanso. ¿Mike? Eso que acabas de decir a mí me parece tan interesante, porque al menos en mi experiencia, yo creo que sí, los intereses profundos, más que una intensa fascinación, yo creo que lo que acabas de decir es lo que me describe más, es como una fuente de alegría. No solamente me ayuda a autorregularme emocionalmente, sino que en cierta medida también encuentro propósito en mi vida desarrollando ese interés. Es súper importante esto que ustedes comparten, pues, porque es desde su experiencia. Siempre la visión profesional o más médica o más patologizante no es consciente de eso. Y bueno, eso es lo que ha hecho también la diferencia. Investigadores autistas diciendo cómo viven estos intereses que no deben ser patologizados, sino vividos, experimentados y considerados en el día a día de una persona, porque sin esos intereses, dice Mike, ¿cómo sería la vida si te prohibieran experimentarlo, dedicarle tiempo, compartir de eso? Sí. En la revista Autiblog hacían una encuesta donde consultaban a las personas, respondieron como más o menos 100 personas, ya la encuesta, 100 autistas, personas autistas, sobre cuánto tiempo les gustaría dedicar a sus intereses profundos si tuvieran plena libertad para dedicar tiempo en el día a día a sus intereses. Y un porcentaje alto indicaba que le gustaría dedicar más de 8 horas, ¿sí? Más de 8 horas al día, si fuera posible para ellos, ¿sí? Al día. Es decir, más de la mayoría, más del 50%. Es súper interesante, porque para poder dedicarle más de 8 horas a un tema simplemente por elección, no por necesidad, ¿cierto? No porque tengo que hacerlo para trabajar, para sobrevivir, o porque me están obligando para poder sacar la carrera.
tiene que ser un tema que de verdad genere algo en uno, una motivación. Me gustaría leer un escrito cortito de Reaño, ¿sí? Que lo publicó también en Autiblog, que dice así: los autistas no tenemos intereses restringidos, como señalan las clasificaciones hechas desde la neurotipicidad, es decir, desde el DSM-5 o el CIE-11. Concebirlos así desdibuja su dimensión y naturaleza. Los intereses son especiales, profundos. Concitan nuestro hiperfoco, como recién comentaba Mai. Desplegamos en ellos nuestra atenta percepción al detalle, la búsqueda de patrones, despiertan en nosotros algo más que el afecto, la pasión. La mente autista es una mente apasionada. Entonces, ver este punto de vista sobre los temas de interés, el interés profundo, es muy distinto al punto de vista, ¿cierto?, del modelo patologizante, que lo ve como algo restringido, mientras que acá se le ve, ¿cierto?, nosotros lo vemos y lo creemos así, como algo que puede ser muy motivante, muy disfrutable y que puede tener muchos beneficios. Ahora, me gustaría, sí, disculpen, detenerme porque no hemos saludado a los hermanos que están conectados. Saludamos a los que se han estado conectando. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y lo que siempre hacemos al principio es presentarnos, porque a veces se conecta gente que no nos conoce y no nos presentamos. Pero bueno, nos presentamos cortito. Bien cortito. Bien cortito. Ya, mi nombre es Jairo. Mi nombre es Carla. No tan cortito. Bueno, para resumirlo, somos un matrimonio dedicado a acompañar a familias con personas autistas, ¿sí? Acompañamos a adultos autistas en particular y jóvenes cristianos. Bueno, yo soy autista y su familia. Yo soy autista, diagnosticado a principios de este año, así que estoy por cumplir un año de la identificación como tal. Y Carlita es psicóloga especializada en autismo. Tenemos 2 hijos autistas también, así que somos mayoría acá en la casa, siempre decimos lo mismo. Los autistas sí somos una casa neurodivergente. Y tenemos por allá a Mai en México. Sí, yo pues soy Maynor, mi esposa Jocelyn, el perro Chepito es escandaloso que se escucha ya. Yo soy autista, mi esposa es neurotípica. Tenemos 2 hijos, Lucas, que va a cumplir ya 8 años el próximo año, y Anto, que acaba de cumplir 6. También sirviendo en este maravilloso ministerio de Autismo y Fe. Si Imagino tuviera que presentarse, no puedo presentarse cortito, pero dijo que muchas cosas. Muchas tiene muchas cosas que hablar de él. Nosotros tenemos que entrevistarlos a ellos, tenemos que hacer una entrevista en un live, pero más adelante porque tenemos pendiente hartos temas. Ahí saludo a la Yossi. Bueno, pero siguiendo con el tema, entonces, ventajas, beneficios de, ¿cómo se llama? ¿Carlita? ¿Quería decir algo? Tenía algo, Ya, y lo tenía en mente, y estoy tratando de recuperarlo. El tema, sí. Lo que hablábamos el otro día, con Jairo conversábamos de este tema. El tema es, no sé si me estoy adelantando, cómo nos relacionamos con, cómo la persona se relaciona con sus intereses. Sí, te estoy adelantando. Me estoy adelantando. Sí. Bueno, pero ahí yo quería rescatar algo que me parece súper importante, que no son obsesiones que hay que corregir. Ajá. Más bien son pasiones que hay que enfocar para el bienestar de la persona. Sí, como se puede, la persona, claro, gestiona, o a veces requiere apoyo para esa gestión. Sí. Como todos necesitamos apoyo para otras cosas. Pero, claro, es algo positivo, muy positivo. Sí. Y dentro de lo positivo, como decían, bueno, los chiquillos está, primero, no sé por qué empezar, porque hay una lista de cosas buenas que tienen los intereses profundos, pero para empezar por alguna, ¿ya? Sin orden. El tema de la energía, ¿sí? El tema de recuperar energía. Para muchos de nosotros, el dedicar tiempo a nuestros intereses profundos nos permite, en un día agotador, en momentos cansadores, en momentos de tristeza, en momentos de una carga social importante, tener un tiempo de descanso, ¿sí? En nuestros intereses profundos podemos encontrar un lugar de paz, de tranquilidad. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta la lectura, que uno de mis intereses es el tema de la lectura.
en particular cuando tiene que ver con temas de teología o temas que tienen que ver con el ser humano. Entonces, poder dedicarme a leer un tiempo tranquilo, no sé, mientras voy acá en Chile, ¿cierto? En micro al hospital, ay, es un descanso para mi corazón y mientras espero que me atienda el doctor y mientras me atiende el doctor, puede cambiar la experiencia y permitirme tener energía para después hacer las cosas que tengo que hacer cuando yo regreso al hogar. Recarga de energía, sí. A mí me pasa muy parecido a Jairo en ese sentido que me gusta mucho leer. Y creo que una de las cosas que a veces en los primeros años de matrimonio era como complejo, que nosotros nos pusiéramos de acuerdo, es que había tenido un día cansado y yo necesitaba leer por 2 horas por lo menos para después dormir bien y para tener energía para el otro día. Entonces sí, creo que a diferencia de mi esposa, que ella también tiene sus intereses profundos, sus intereses sí, que le gusta profundizar. Ella cuando se mete a esos intereses, después de un tiempo se descarga. Y yo soy al revés, yo funciono al revés. Más bien vengo descargado a mis intereses profundos y es para cargar más. Entonces vamos como en vías contrarias, ¿no? En cuanto a eso. Sí, sí. Y el tema de poder recuperar energías cuando uno, ¿cierto?, está poniendo en práctica este tema de interés o este hobby, como uno quiera llamarle. Si logramos eso, integrarlo, por ejemplo, con lo que es nuestro trabajo, yo digo, el trabajo de mis sueños sería ser, no sé, evaluador de libros, así, revisor de... que me paguen por leer, sería lo más genial. Pero, por ejemplo, también en mi caso, otro de mis intereses es el tema de la resolución de problemas, sobre todo los temas que son conceptuales, ¿sí? Entonces yo soy informático, soy ingeniero en informática y actualmente en la práctica me pagan por eso. Veo, hay un problema, todo se está quemando y todos corren en círculo, porque hay un problema, y digo, Todos se chocan. hay un problema. Tengo que ir a investigar a dónde está el problema para encontrar la solución. Entonces, algo que a otras personas le está generando estrés, ¿cierto? Por el problema como tal, como yo tengo que solamente buscar la solución, y esa es mi parte, y es parte de mis intereses de siempre, me ha permitido poder enfrentar esas situaciones de una forma distinta y salir con energías de eso, ¿sí? Pero lograr esa integración entre el interés y lo laboral, por ejemplo, o lo que estudio, no necesariamente es fácil. Por ejemplo, una amiga, cierta hermana, nos comentaba sobre su interés en hacer cosas artesanales, ¿ya? Y el tema de hacer cosas artesanales para la venta, ¿cierto? Es algo genial, ¿sí? Poder dedicarse a eso. Sin embargo, la parte donde hay que dedicarse a la venta como tal es un tema de mucho estrés para ella, ¿sí? Es tener que contactar a los proveedores o a quienes le van a hacer la entrega de las cosas que se van a vender. Todo eso tiene un costo alto. Entonces, no siempre es tan sencillo integrar ambas cosas y además que también el estar como cobrando por algo que uno disfruta hacer, a algunas personas le genera conflicto, ¿sí? Un conflicto. Y ahí no sé, chiquillos, qué piensan. Sí, el conflicto puede ser por un tema de apego, por un lado, de apego de cómo le doy valor a esto que yo creé y le pongo un precio tan, no sé, algo tan superficial como es todo un proceso ahí emocional respecto al valor que tiene lo que se crea y por el vínculo que tengo con lo creado. Y ver y después que se va, que se lo llevan, Tú lo llevas. se lo lleva otra persona, Sí. puede ser muy difícil a nivel emocional. Vamos con otra función, ¿no? Sí. Sí. Creo que en algún momento vamos a hablar de adaptaciones en el trabajo, pero algo que funciona muy bien para nosotros, las personas autistas, es cuando en nuestro entorno laboral podemos compartir nuestros intereses profundos y esos intereses se utilizan para diseñar tu puesto de trabajo como si fuera un juego o una interacción con tu interés profundo.
Entonces ya no se da eso de voy a trabajar tantas horas al día, a la semana, sino que voy resolviendo desafíos donde tengo que aplicar mis conocimientos de mi interés profundo, y ahí es donde el deleite y el trabajo se encuentran. Pero bueno, vamos a hablar después un poco más de eso. Sí, bueno, sí, es que alcanzamos, y la verdad es que sí, pues sí que es el desafío ese que encuentro súper... yo doy gracias a Dios porque en mi caso se dio sin querer queriendo, por lo menos de mi parte, yo no lo escogí, ¿sí? De alguna forma el Señor fue abriendo puertas. En mi caso, lo que estudié lo escogió mi querida madre, la saludo si está por ahí, o probablemente nos va a ver más tarde. Ella escogió la carrera que yo estudié, yo soy informático porque mi mamá me matriculó en ingeniería informática, si no sería profesor o no sé, pescador, alguna cosa, no sé qué sería, algo estaría haciendo. Pero bueno, me matriculó ahí y gracias a eso se fueron dando las cosas para llevarme a un punto donde puedo estar trabajando en algo que es coherente con lo que me gusta hacer y que me he dedicado por años a aprender a hacerlo mejor y mejor. Pero no siempre se da, ¿cierto?, este camino para poder llegar a ese punto. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de lo importantes que son en nuestros intereses, que considerarlos cuando vamos tomando decisiones sobre qué estudiar o en qué trabajar. Y bueno, que como dijiste tú, la idea es ver si alcanzamos a hablar de eso más tarde, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Sí. Pero solo un consejo a los que nos escuchan y son autistas: traten de trabajar donde están sus intereses profundos. Esto creo que es un buen consejo, porque si no, es bien difícil para nosotros mantener la atención cuando dentro de ese radar no hay un interés profundo. Sí. Sí, sí, nada más horrible que en la pega me pidieran meterme a hacer algo que no fuera parte de mi interés. Qué terrible, qué días más largos, más agotadores. Eso, Sí. en que haya que hacer eso que no tiene nada que ver con resolver un problema o con entender un flujo de un proceso. Claro, porque con el tiempo aparecen responsabilidades, no es como cuando eres un niño y puedes dedicarte más tiempo a otras cosas. Entonces, gran parte del día se va en trabajar, Sí. En cuidado de los hijos, en cosas que son importantes y que hay que hacer. Entonces, que esté incluido dentro de esas horas de trabajo un interés profundo, un disfrute, que sea tiempo para eso, te permite no tener que estarlo sacando a otro lado, sino cuesta más organizarse, encontrar el espacio para, como decía una persona autista, hacer tus cosas. Hacer tus cosas. O sea, ella hablaba cuando decía hacer mis cosas o no he hecho nada, se sentía con esa sensación de no haber hecho nada durante el día, no por no haber sido productiva o de haber hecho cosas del día, no sé, lo diríamos al revés, nosotros he estado todo el rato como neurotípico haciendo, no sé, dedicándome a disfrutar algo, no sé, estoy siendo muy enredada. Y no, ¿Pero a qué se y no he refiere? hecho y no he hecho nada de los quehaceres. Sí. Pero además no he hecho nada en este día y esa sensación de no haber hecho nada era por no haber dedicado tiempo a su interés profundo. Eso Había sí. hecho todas las demás cosas. Sí. Había sido responsable con Sí. su trabajo, con el cuidado de la casa, con los niños, pero no había dedicado tiempo a su interés profundo, no había tenido espacio para eso. Y eso le generaba una sensación de no he hecho nada hoy, no ha Sí. sido un buen día. Y para mí ha sido como lo que decía Carlita, ha sido como un indicador de autocuidado. Bueno, es que yo soy muy estructurado, pero dentro de mis métricas para llegar a final de mes es saber cuántas horas dediqué a mi interés profundo o mis intereses profundos, porque realmente tengo varios. Entonces sí es un poco con el punto que seguía. A veces me siento bajo de energía y bueno, como tengo alexitimia, entonces a veces me cuesta ubicar qué emoción tuve más predominantemente en el mes. Pero para mí, encontrar la relación que hay entre mi nivel de energía y las horas que yo dediqué al mes a mi interés profundo están íntimamente relacionadas. Generalmente en un mes donde dedico más horas a mis intereses profundos o avanzo en el conocimiento de mis intereses profundos,
me lleva a tener más energía más energía y mejor estado de ánimo. Claro. Un regulador emocional, como Sí, lo... un regulador emocional. Ujú. Sí, y un Ujú. sí, un indicador de mejor calidad de vida, Sí. autocuidado. Ujú. Y el tema es que es lograr valorar esto desde esta perspectiva, porque lamentablemente de la perspectiva patologizante, muchas veces, como decíamos al principio, como decía May, antes, ¿cierto? Estos intereses profundos se ven como algo que hay que coartar, ¿cierto? Que hay que evitar, hay que controlar, cuando en realidad son, no quiero instrumentalizarlo, no quiero decir herramientas, Ujú. es algo que Dios nos dio Ujú. para poder cuidarnos, ¿sí? Y autorregularnos. Eh, Casos de niños, por ejemplo, casos de niños, adolescentes que han comentado en sus experiencias cómo sus intereses profundos le han ayudado a poder aguantar y sobrevivir en la escuela, en situaciones de estrés, en situaciones de conflicto, en situaciones, en algunos casos hasta de bullying, el tener algún interés, algo que en medio de la escuela podía utilizarlo mientras estaba en la escuela misma, eh, le ha permitido enfrentar estas situaciones que son difíciles. Entonces se transforma en un motivador, en un regulador y en un mejorador Sí. del ánimo y de la calidad de vida. Entonces tiene muchos beneficios per se el tener intereses y darle el lugar que corresponden dentro del día a día, dentro de la vida, ¿cierto? De nuestra, como autistas. Sí, por eso es muy, muy triste y realmente no, me parte el corazón a mí en temas de cómo eh, estos intereses se patologizan y se les quitan a los niños. Sí. Que muchas veces se les arrebatan los tiempos o si es un elemento, el elemento que disfrutan como castigo o como premio, sí, condicional Sí, para cierta condicional. situación. eh, y es lamentable y cuando se hace de manera sistemática es muy dañino y bueno, después vamos a hablarlo, se genera una relación mala con este tema de interés, o sea, cómo la persona autista termina viendo esta parte tan importante de sí misma, eh, termina siendo dañada por un mal uso de, o por esta visión que de cierta forma se transforma en acciones de, que son dañinas, como las que dije. Ujú. Sí, eso Sí. sí. Ahora, el tema es que los intereses profundos van con nosotros. Hay algunos intereses profundos que son más dinámicos, ¿cierto? Hay personas autistas que tienen intereses que van variando a través del tiempo. Hasta leía a alguien que decía chispazos, habla de chispazos. Él pegaba el chispazo y él salía en un interés y se metía en un tema de interés y podía estar un día, una semana y de repente después se iba el chispazo. Y el chispazo se iba para otra parte y era otro tema de interés. Pero eso iba caracterizando su vida, su día a día, porque día más día, más día, más día va formando lo que es la vida y lo que es uno como persona. Y habemos algunas personas que tenemos intereses profundos que ya los tenemos de por vida, que desde que tenemos memoria tenemos recuerdos de que ese tema era interesante para mí, era un tema que yo quería aprender y que si me metía en ese tema, estaba contento, estaba feliz, estaba tranquilo. Entonces, el interés puede ser parte de lo que nos define, que nos ayuda a nosotros, ¿cierto?, a definirnos siendo parte de una comunidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros que nos gusta leer, ¿cierto?, somos parte de una comunidad, de la comunidad de los lectores de libros, ¿cierto? Porque no todos leen, no a todos les gusta leer mucho. Por ejemplo, los que les gusta cierto deporte, hay personas hay autistas que comentaban que les gustaban hacer ciertos deportes que son físicos, ciertos por temas también sensoriales, como ¿cómo se llama? Surf, o el andar en bicicleta, este tema del movimiento, ¿cierto? Por el sentido vestibular, sentir el cuerpo, el movimiento, esa sensación. Y eso le permitía ser parte de una comunidad y al mismo tiempo no ser parte de otra comunidad que no hace deportes. Entonces, a través de eso se va formando una identidad personal desde la niñez, en el desarrollo de la adolescencia, y además nos permite, como hacer parte de una comunidad, socializar, como esta persona, ¿cierto?, de la que hablábamos de las tortugas ninja, que encontró un grupo ahora ya siendo adulta, ¿cierto?, de otros adultos que también le gustan las tortugas ninja, y no solamente le permite relacionarse con ellos, sino también con los niños y con los adolescentes que también conocen a las tortugas ninja y les gusta.
Entonces, Creo que a mí me pasa eso que acabas de decir, para introducirme a una comunidad de personas que no conozco, como que el interés profundo es como echarle aceite, ¿no? A un sartén, entonces entra cualquier cosa y se va resbalado, ¿sí? sí. Pero si no encuentro en esa comunidad un interés general, me cuesta horrores empezar la conversación. Sí, y una de las personas autistas hablaba de los intereses profundos como puentes, ¿sí? Como Ajá. puentes que nos permitían unirnos a comunidades. Entonces, por eso lo que decía Carlita, Mm, destruir esos puentes, ujú, negar esos puentes, esos intereses profundos a las personas autistas, es terrible, porque la práctica está haciendo que esas personas pierdan posibilidades que tenían de unirse a una comunidad mucho más fácilmente, ¿sí? Ujú, Coartar. ujú, Entonces es importante a los papás que estén conectados, ¿cierto? Y bueno, a nosotros mismos como ujú, autistas, el valorar, el validar, y para pasar a hablar ya de este tema, ¿cierto? La aceptación y la validación de los intereses profundos. ujú. Sí. Yo, yo creo Ujú, que a veces los papás pueden sentir como que el interés profundo de su hijo puede ser una amenaza, pero es por un juicio de valor. No, ¿eso para qué le va a servir? ¿Verdad? No tiene sentido, digamos. Eh, pero yo creo que eso es emitir un juicio de valor muy fuerte. No sabemos en qué puede mutar eso. Puede que ese interés profundo eh, te lleve a tener un patrón de pensamiento que vas a encontrar otra cosa que va a conectarte con otra cosa y puede que tu vida después gire alrededor de eso, ¿no? Entonces creo que como papás también es muy importante respetar la elección de sus hijos en cuanto a sus intereses profundos. Y no desvalidarlos, sino decir, no, eso no, no es importante, no, hay que darle el peso que para tu hijo tiene. sí, sí. Los papás son referentes para sus hijos, son referentes de sí mismos. Ujú, Ellos están conociendo, construyendo su identidad y si los padres no validan o ignoran, incluso con ignorar ya es potente para alguien que ignoren algo que para ti es apasionante, que para ti es disfrutable, es una fuente de felicidad, es, es fuerte, es difícil de procesar. Y que las personas que dicen que te aman, ¿cierto?, estén ignorando o digo ignorar así como algo que pareciera, no sé, no hacer daño, hace daño, ignorar hace daño. claro, 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 pues, no estoy diciéndole cosas en contra, no estoy a lo mejor eh, ofendiéndolo con el tema o en el peor de los casos haciendo bullying como lo hacen en el colegio, Sí, pero estoy dañando a mi hijo y ujú, sí, sí genera daño el ignorar sus sí, intereses. Incluso hemos conocido personas que no validan los intereses de sus hijos y lo hemos descubierto al escuchar frases como, no, mi hijo no tiene un interés profundo. sí, Es autista, pero no tiene intereses profundos, no tiene ningún interés. Y eso mm, fue fuerte de escuchar, eh, sí, porque sí tenía intereses, sí. Y simplemente eran que claros. y eran notorios, exacto, saltaban a la vista sus intereses, exacto. pero para sus papás no era un interés válido, entonces era totalmente ignorado. Ujú. Sí. Y, Ahora, y no solamente apoyarlo porque eh, es importante para él, sino todo el grupo de beneficios que esta persona puede tener al interactuar con su interés profundo. Ya sean temas de autorregulación, de anticipación, eh, Ujú. ¿cómo se llama? De motivación. Yo creo que sí, que hay que verlos como herramientas útiles que los autistas tenemos para desarrollarnos dentro de nuestros entornos. Sí. sí. El tema Ujú. es conocer nosotros, lograr conocer estos intereses y llegar a este punto donde podamos validarlos. Ya ahora, hablando entre nosotros como Ujú, adultos, ya porque nuestros papás quizás ya trataron de hacerlo mejor y ujú, quizás cometieron errores algunos de ellos. Hoy día que ya somos adultos y nos conocemos, quizás estamos recién conociendo, quizás estamos recién entendiendo, aceptando que estos intereses profundos son válidos y tenemos que darnos este espacio para el autocuidado, tenemos que respetarlo a nosotros mismos, tomar estas decisiones y considerarlo dentro de nuestra toma de decisiones.
dentro de nuestra planificación del tiempo de la semana, dentro de la planificación de lo que voy a hacer el fin de semana o el tiempo que voy a pasar con los míos. Sí. Darle la importancia, y en el caso de los que somos papás, sí, pues tener el cuidado con nuestros hijos. En la encuesta esta que le hablaba hace poquito, ¿cierto?, de Autiblog, decían que 1 de cada 4 autistas, solo 1 de cada 4, sus papás habían tenido algún tipo de relación como activa con los intereses de sus hijos. Solo 1 de cada 4. Igual el número, Sí, es bien poco. sí, Y, un número... y yo creo que, bueno, yo soy autista y mi hijo es autista, pero algo que ha llevado nuestra relación a otro nivel de profundidad es cuando los dos coincidimos en el mismo tema de interés. Sí. Eso es como para mí, como para viajar en el tiempo. Y sí, híjole, a mí me hubiera encantado que esto me hubieran hecho conmigo. Y sí, son momentos que yo puedo decir que hasta sagrados. Mágicos, pensaba yo, así que Ajá, son maravillosos, como lo sí. Y a veces tenemos como que el concepto de, si es un interés profundo, va a demandar mucho tiempo, va a demandar muchos recursos, y no, resulta que son cosas fáciles y básicas, digamos. Lucas últimamente está con la música de los 80, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿quién es Michael Jackson? Y digo, venga, papi, ahora sí, vamos a hablar. Tiempo, padre e hijo. Claro, claro, Sí. claro. Y ahí está el tema de nuevo de la figura de los puentes, de ver estos ciertos intereses profundos como puentes, porque es un puente en este caso doble, en el caso de que ambos tengan interés común. Y es lo que nos pasa cuando encontramos en nuestra comunidad ciertas personas con las que tenemos este mismo interés y al mismo tiempo el ignorarlos a nuestros hijos y sus intereses profundos, que significa cortar los puentes con ellos para poder comunicarnos más profundamente. Y después uno dice, ¿por qué mi hijo adolescente, cierto, no confía en mí, no quiere conversar conmigo? Si cuando niño me mostró sus intereses profundos que podían ser lo que fuera, ¿cierto? Y yo no lo consideré, ¿por qué ahora vendría a hablar conmigo y confiar en mí, que yo ahora sí lo voy a considerar? Entonces, la verdad es que... Y yo estoy muy agradecido que hoy vivimos con tanta tecnología y en otra época, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía un interés, cuando yo era niño y tenía un interés profundo, yo vivía en un pueblo donde no se jugaba básquetbol y para mí era un interés profundo, entonces me costaba encontrar a alguien que tuviera ese interés. Pero yo, por ejemplo, hoy veo a Lucas y él tiene interés profundos en algunas series y puede conectar con niños al otro lado del mundo, puede conectar con comunidades de gente en otras generaciones. Y entonces sí, son herramientas sumamente poderosas para trascender un montón de barreras, no solamente de edad, sino que hasta de geolocalización. Sí. Quiero comentar algo que se me fue un poquito. El tema de... No, anotando. Sí, voy a tener que anotar. ¿Cómo lo mismo el tema de ignorar los intereses de los hijos o al contrario, o sea, o ridiculizarlos o no considerarlos o decir que no es correcto, transmitirle ese tipo de mensajes con las palabras o con acciones puede generar vergüenza, bueno, en temas de salud mental, mucho daño. Pero vergüenza de verdad internalizada, o sea, algo profundo que no es algo simplemente social, que lo voy a hacer solo, que nadie me vea, porque puede ser tan profundo que la persona, no digo por casos reales, se sienta avergonzado de dedicar tiempo a su tema de interés solo, en su propia habitación, en su propia pieza. Dedicar tiempo a eso sea muy conflictivo internamente. Y claro, se siente avergonzado, se siente incómodo dedicando tiempo a esto que le gusta porque fue invalidado, porque fue considerado inapropiado y se desarrolló una relación, eh, una mala relación, una relación tóxica con su tema de interés. Es muy destructivo, muy destructivo y queda, como dicen ustedes, pues desprovisto de muchas... de
de esta ayuda que puede generar para recargar, para socializar, pero me quiero referir al tema de que puede generarle tanta vergüenza, una vergüenza tóxica tan potente, que Sí, podría incluso no disfrutarlo a solas. Y sí. eso ocurre, o sea, hay situaciones así que personas lo viven de esa Y manera. yo creo que es la sociedad que es bien cruel, digamos, en el sentido de no puedes ser demasiado feliz con ese deseo profundo, entonces parte de la adultez es crecer en la amargura, ¿no? Entonces no puedes ser tan feliz, ya tienes que crecer. ¿Cómo puede Mm, ser? sí, Entonces muchas veces tenemos intereses profundos y la gente nos ve felices con eso y no, ya tu edad ya no deberías estar haciendo eso, sí, ¿Cómo estás deberías tan estar un poco consciente? más triste. ¿Cómo puede estar bien? No corresponde. Sí, ¿No? Y después está el tema del otro tipo de juicio, que a veces pasa, por ejemplo, en contextos cristianos, que también nos comentaba alguien, ¿cierto? Ahí bueno, cuando preguntamos sobre este tema, de juzgar como idolatría mm, ay, sí, el interés profundo, porque una persona, ¿cierto?, dedica en su pieza, no sé, un espacio para guardar ciertas cosas que son importantes para él. Entonces, hay que tener tanto cuidado nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, entender lo que está pasando con las personas que son miembros de nuestra iglesia, nuestros hermanos, ujú, ¿sí? Y no simplificar las cosas. sí, sí, es triste, son situaciones lamentables y que también, ¿cómo integras eso con tu relación con Dios? O sea, ¿cómo integras a un Dios que te le están transmitiendo un juicio sí. de parte de Dios respecto a su interés? em, Va trastocando la visión que tienen de Sí, Dios. sí. Me recordé una frase de Agustín de Hipona que él decía que cuál era la idolatría más grande. La idolatría ajena. Él siempre decía eso. En el sentido que cuando vemos que alguien tiene algún aprecio y yo me pongo como la vara de medir, me parece siempre más grande de lo que yo realmente puedo tener en mi corazón. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado de que no somos el Espíritu Santo. Y creo que hay un lugar sagrado donde no debemos quitarnos los zapatos y no entrar, en el sentido de decirle a las personas, esto sí, esto no. Este es la línea para ti de lo bueno y de lo correcto y después de esta ya estás mal. Sí. Esto es lo que quería aportar. Sí, No, sí, perfecto. perfecto. Y respecto a la iglesia, otro peligro es el tema del utilitarismo de los intereses profundos de las personas autistas, ¿sí? Porque muchas veces las personas, ¿cierto? Muestran este interés por X temas, que puede ser, no sé, el típico este caso en iglesia, tema, no sé, el sonido, la edición de videos, hoy día que estamos, ¿cierto?, con las redes, eh, la preparación de PowerPoint, la música, bueno, el tema de los estudios bíblicos, los estudios de teología, y podría seguir nombrando temas que son de interés profundo para las personas y que a veces lamentablemente la iglesia ve, ajá, acá hay alguien que puede ser de mucha bendición para el reino, ahí usando palabras cristianas, pero que en realidad están viendo a la persona como algo útil, pero sin considerar todo el resto de necesidades que la persona tiene, ¿sí? Todo el resto de situaciones que la persona necesita. Puede ser alguien que esté recién conociendo a Dios, ¿cierto? Y Sí, que necesite ser acompañado, ser discipulado, y se deja de lado el discipulado para que se haga cargo ahí del sonido. Se deja de Exacto. lado el discipulado para que se haga cargo de los videos, porque es muy bueno para eso, sí. sin preocuparse por el cuidado Muy pastoral. inclusivos. Sí, son muy inclusivos porque están aceptando personas autistas, pero en realidad al final de utilizar, ¿cierto? Esta habilidad, ¿cierto? Este interés de esta persona, dejando de lado sus necesidades como Sí, persona, Sí. completa, Ajá. como hermano en Cristo, como alguien que está en algunos casos recién llegando a los caminos del Señor. sí. Y peor aún sería si fuera considerado, bueno, no sé si peor, es difícil poder decir esto, que es Sí, peor que otra cosa, ¿Qué pero es, también qué es menos mejor? es menos. No, y, mal escogí la palabra, pero
que también es malo cuando se le considera solamente para ese tipo de cosas Sí. y no se le considera para otras cosas. No sé, Sí. no se le invita o se le ignora, pero cuando se trata de ese tema, Ahí sí. Ujú. El cuidado es tener el equilibrio, porque puede ser que, por ejemplo, para algunas personas autistas sea de mucha bendición. Yo cuento en mi caso, yo creo que lo conté la vez anterior, para mí fue de mucha bendición en la iglesia en Iquique el ser parte del grupo de música, de sonido. Yo llegaba al templo y veía los equipos y después me sentaba a tocar, a afinar la guitarra, a afinar el bajo, y yo feliz. Y en ese tiempo saludaba a poquitas personas, porque estaba haciendo esas cosas. Y al final me quedaba guardando todas las cosas y yo feliz, porque tenía era parte como de mi estrategia natural para evitar tener que saludar a tantas personas al principio y a tantas personas al final, y aparte estaba haciendo algo que me gustaba, entonces, bien, pero fue siempre algo voluntario, fue siempre algo libertad, y como dijo Carlita, siempre considerándome en el resto de lo que es ser iglesia, ¿cierto? Sí. Lo que es el servicio en Cristo y la enseñanza que yo necesitaba, el pastorado que yo necesitaba, no era solo eso, ¿sí? Entonces, lograr eso, que sea en libertad, que la persona pueda hacerlo, es de este interés, ponerlo ahí al servicio, no tiene nada de malo, pero que sea algo voluntario, que sea algo libre. Igual, hermanos, los que están conectados, si alguno quiere compartir su experiencia, si alguno quiere compartir acerca de alguno de sus intereses profundos, cómo lo han podido vivir, sería de bendición para nosotros poder escucharle o leerle, mejor dicho. ¿Sí? Y a los hermanos que se estén conectando, como dijimos al principio, al parecer se nos va a hacer poco el tiempo, ¿cierto? Porque ya vamos en 50 minutos de directo, Sí. y estamos recién en el primer tema. Y todavía nos falta hablar un poquito de las adaptaciones que hemos podido hacer nosotros en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Ay, May, no sé si quieres comenzar tú. Yo creo que hemos tocado un poquito este tema en las adaptaciones, el valorar, validar y respetar estos intereses personales sinceramente. Yo creo que esa es la primera adaptación que podemos hacer por respeto a las personas autistas. En mi caso, las personas que más me conocen saben cuáles son mis intereses profundos. Entonces, eso me da un nivel de intimidad con esas personas. Y también me ha pasado con amigos autistas que puedo descifrar cuáles son sus intereses profundos. Y aunque no son los míos, aprendo a hablar su idioma en términos de su interés. Y eso nos da otro nivel de amistad. Vamos a hablar más de eso. En mi caso, ¿qué he tenido que hacer yo con mis intereses profundos? Yo tengo que admitirlo, que hay ciertos intereses que para mí me han consumido muchas horas. Entonces, ya con 2 hijos, una esposa, bueno, ya no puedes leer 10 horas en el día, ya tienes que trabajar también, así que algo que a mí me ha ayudado mucho es hacer un horario para poder tener espacios claves en el día para yo desarrollar mis intereses profundos. Algo que a mí me pasaba antes es que cuando, por ejemplo, mis intereses profundos en los últimos 3 años han sido los salmos. Entonces yo me acuerdo que decía, voy a sentarme a estudiar el Salmo 119 y no me voy a parar hasta que termine de leer todo el Salmo, ¿no? Y me da una rabia que alguien me interrumpiera cuando ya estoy ahí con el hiperfoco metido en eso. Entonces, algo que he tenido que hacer es disciplinarme a mí mismo para decir, ok, Minor, vas a estudiar solo 19 versículos del Salmo 119. Después de ahí, vas a parar y vas a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que esa parte, ahí estamos todavía. Estamos luchando, pero no es tener un horario un poco flexible, me ha ayudado a ser eficiente en mi tiempo de crecer en mi interés profundo. Sí, el tema del autocuidado, ¿cierto? En esto, y el cuidado familiar, en el caso, ¿cierto? Ahora como tú dijiste, que somos ya papás, que somos esposos o esposas, que la familia pueda considerar los intereses de cada uno de nosotros, ciertos profundos, y respetarlos y validarlos,
de una manera consistente y clara, creo que es algo súper importante. Ya dijimos varias veces porque es cierto en el caso de los niños que están en crecimiento, pero en el caso de nosotros muchas veces porque ya somos adultos, se puede ver como que no es tan necesario. En algunos casos es muy importante poder brindar los espacios para poder o acordar los espacios sería, ¿cierto? Porque si eso es como lo comentaba el Mike, que es como agendarlo, ¿cierto? Planificarlo, acordarlo como familia para tener los espacios disponibles cuando se necesite, ¿cierto? Para poder hacer uso de ese tiempo según los intereses que cada uno de nosotros tenga. Ahora, voy a contar en mi caso. Hay una cuestión media como creativa, digámoslo así, que es súper como esto, como la chispa de la que hablaba alguna persona, es algo que aparece. Es como que voy a escribir una canción o un poema sobre X tema. Entonces eso aparece en un momento y es como que si no lo hago en ese momento, se va. Sí, a mí me pasa igual. Entonces, el tener esa flexibilidad, primero yo mismo, para aceptarlo, idealmente contar con esa flexibilidad en el trabajo si es posible, pero sobre todo en el caso de la esposa o de la familia, es súper importante para poder aprovechar ese tiempo, porque en un poco de tiempo puedo, en mi caso, ¿cierto?, recuperarme mucho si es que ese tiempo lo puedo dedicar a eso que necesito. Y si más encima lo podemos compartir como familia, mejor todavía. Si es algo que se puede hacer juntos o en paralelo, si no juntos, mejor todavía poder planificar, tener tiempo, ya que en este tiempo yo lo voy a dedicar a leer, por ejemplo, ¿sí? Que Carlita esté junto conmigo leyendo otra cosa o haciendo otra cosa, pero estamos como compartiendo el espacio. En mi caso es algo que es de mucha bendición y que me permite sentirme valorado, respetado y al mismo tiempo acompañado en ese tiempo, no necesariamente tener que aislarme. Porque, por ejemplo, en el caso mío de la lectura ha sido algo siempre tan móvil, porque yo, como lo ponía como ejemplo al principio, yo leía en la micro, yo leía caminando, cuántas veces casi me atropellaron allá en Iquique, porque iba caminando por la calle leyendo libros y cruzaba la calle sin mirar. Después me acusaban a mi mamá me retaba. Porque estaba leyendo ahí mientras cruzaba la... Libro grande. Libro de dos manos, libro con las dos manos. Pero que hay que aprovechar el tiempo que tenían. Y el otro tema es el respeto por el infodumping. ¿Qué es el infodumping? Carlita, ¿qué es el infodumping? El infodumping se le llama así dentro de la comunidad autista. A compartir mucha información sobre un tema de interés. Sí, compartirlo, en general esto muestra, aprecio o confianza con la persona que se le comparte o una intención de relacionarse. Y es eso, sí, compartir información, pero mucha información. Un bombardeo de información con otro. Sí, y en esto es importante, como decía May, el lograr conectar con la persona que está compartiéndonos esta información de verdad, porque una cosa es hacer como que uno está escuchando y otra cosa es de verdad escuchar y aprender y entender y validar y valorar, pero que la otra persona está comentándonos, que no necesariamente también va a ser un tema de nuestro interés profundo, porque podemos interesarnos por él, por ello, porque para la otra persona es importante y es útil. Sí, y sobre eso, la verdad es que se da mucho que a las personas autistas o las personas alistas no escuchen con ese interés genuino a esta persona que comparte de esta manera. Muchas veces es como que termine de hablar y ya, y eso igual es triste, es lamentable, pero es la experiencia de muchos autistas cuando hacen infodumping, o en sus familias, o con amistades, o en el colegio. Cuando descubrimos algo después de no sé cuánto esfuerzo, llegamos a un punto y lo logramos esto X cosa y lo compartimos y la otra persona no... Sí.
no, no conecta y yo Sí, estoy feliz y ¿quién se goza conmigo? ¿Quién se goza conmigo? sí, Y nadie quiere gozar conmigo porque nadie sí, entiende por lo que me estoy gozando. Encontré la flor, encontré la triste. forma de resolver el problema X o hice tal dibujo, lo que Sí, sea el tema de interés, porque la verdad es que me interesa, bueno, no lo hemos nombrado tantos ejemplos, pero hay mucha variedad en temas de intereses Ujú, profundos. sí. Hace ujú, poco en mi cerebro típico compartía este tema de la reacción neurotípica o balista frente a una persona a una persona autista que está compartiendo mucha información sobre su tema de interés. Muchas veces no somos directos para decir si no puedo prestar atención ahora, porque no siempre vamos a estar disponibles para escuchar mucha ujú. información sobre un tema. A veces no estamos disponibles o por tiempo, o porque estamos preocupados, o porque estamos, eh, no estamos disponibles ni en tiempo ni mentalmente para poder escuchar. Entonces, si se comunica eso directamente, es mejor que hacer como que escucho y no escuchar nada. O sea, es triste y dañino para la relación, se genera desconfianza. Bueno, ustedes pueden decir mejor cómo es eso. Lo triste que es que simulen escucharte y después te des cuenta de que no tienen ni idea Sí. de lo que compartiste. En nuestra casa, bueno, en nuestro matrimonio, ese momento se llama la cápsula de nadie me preguntó. Entonces yo me Ajá. acerco a Jocelyn y le digo, amor, ¿sabes que el corazón de una ballena azul puede pesar 180 kilos? Y además, cuando hace su sonido puede llegar a 188 decibeles, pero generalmente suelen nadar dentro de 5 a 20 kilómetros por hora, pero cuando están buscando krill, que es con lo que comen, pueden llegar hasta 50 kilómetros por hora. Y Jocelyn se me queda viendo como, No sabía. ¿y? Ya, claro. Podía vivir sin eso. Sí, pero en cuanto a nuestra relación, yo creo que es para mí, y hemos acompañado a otros matrimonios donde él o ella es autista y él o ella no, esa mezcla de matrimonios. Y yo creo que cuando uno entiende muy bien este tema de los intereses profundos, eh, se alivia de muchas presuposiciones. Entonces, sí, ya, sabes un montón de ballenas, pero dime lo último que yo te dije. Me pillaste, es que estaba pensando en las ballenas, sí, pero cuando la pareja puede entender este tema a profundidad y sabe que son momentos donde uno, eso es una forma de mostrar amor, de compartirte esa información, ahí en el matrimonio se genera entendimiento, empiezan a valorar ese diálogo, ¿verdad? Aunque no son temas que le importan. O sea, yo cuando yo sí ya la abrumo mucho, le digo, bueno, ya cerramos el espacio, nadie me preguntó, ahora cuéntame tú, ¿qué te pasó en el día que te, cómo puedo conocerte más? Entonces eso nos ha ayudado mucho y también a otras parejas que hemos acompañado. Sí. Genial, genial tu ejemplo, May. ¿Qué pasa? Ya te escuchaba así cuando tú decías y, como que ya diciéndote, em, pensaba en que los neurotípicos tendemos, o yo, y sé que varios neurotípicos, a buscar qué me quiere decir con lo que me está diciendo. Otro significado, algo, tiene que haber algo detrás de lo que me está queriendo decir. ¿Qué me quiere decir con esto? Como, ¿y a dónde va? Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Y bueno, eso me pasa a mí varias veces en casa. Como que naturalmente le busco Un segundo un significado. segundo significado a lo que me está diciendo, tratando como de descifrar y entender qué me quiere decir con esto. Y Era me solo tengo que eso. decir a mí misma, Sí. me está diciendo lo que me está diciendo, no Sí. me quiere decir otra cosa. O Porque si me inclusive está la diciendo lectura de otra gestos. cosa, A nosotros, bueno, a mí, a Yossi nos pasa algo muy interesante que ella me está hablando, pero ella ya sabe que cuando yo veo al lado derecho al horizonte, estoy pensando en la ballena azul y en el krill. Entonces, no es que no me interese ella,
sino que hemos llegado a poder comprender también esa gestualidad, ¿no? De, ok, está en su momento de, está recopilando información para su momento de nadie me preguntó. Entonces, de pronto me das espacio y cuando yo vuelvo de la ballena azul, pues, ¿sabes qué, amor? ¿Qué me estabas diciendo? y volvemos a conectar. Sí. Pero eso nos ha ayudado también a aprender a desarrollar actividades paralelas. Sí. Y antes lo veíamos como, pucha, no estamos compartiendo, ¿no? No, hemos aprendido a desarrollar otros lenguajes de afecto. De yo te respeto tu lugar, nos vamos a dar un tiempo para que tú hagas lo que quieres hacer y yo pensando en la ballena azul, y en un rato nos conectamos de nuevo y ya nos conectamos con más energía de pronto. Entonces sí, es una estrategia, yo creo, muy importante. Y es un tema que debemos profundizar porque cuando hablamos de los intereses profundos, hablamos de la pasión del corazón del autista. Entonces, creo que en el libro una vez lo mencioné. No tenemos una fórmula para conocer a todos los autistas, pero un gran principio es, donde está su interés profundo, ahí está su corazón. Oye, tenemos que dejar anotado esto para cuando hablemos de matrimonio. Tenemos que anotar este tema, porque es un tema re importante. Y un tema que se nos pasó a hablar dentro de los riesgos, de los desafíos que implica el tener intereses profundos, está el tema de el enmascaramiento. El enmascaramiento, ¿cierto? Para autoprotección, ¿sí? Por ejemplo, cuando los niños tienen un cierto interés profundo o un joven, un adolescente, y tiene que esconderlo porque si lo muestran, sufren, ya sea por parte de sus padres o por compañeros de curso o vecinos o por cualquier persona, ¿cierto? Entonces tienen que empezar a inventar una forma de mostrarse como que eso que les interesa en realidad no les interesa. Se empieza a vivir esta doble vida donde en algunos casos se esconde lo que interesa y se muestra como que te interesa otra cosa, y eso es algo lamentable, ¿cierto? Y muy agotador. O en otros casos, que no sé si es mejor o peor, el interés profundo se apaga, simplemente. Se deja en apagado para vivir una vida de enmascaramiento. Y hay muchos adultos que cuando son diagnosticados siendo adultos, se dan cuenta de que esto ha pasado en sus vidas y tienen que pasar por todo un proceso de deconstrucción de lo que mostraban siempre para afuera, ¿cierto? Que es su interés, para poder llegar a reconocer cuáles son sus verdaderos intereses, si es que queda algo de eso todavía ahí dentro. Y eso tiene un costo alto en todo el proceso como tal de llegar a reconocerse, y es doloroso emocionalmente verse a uno mismo y no verse a uno mismo de verdad, sino ver uno mismo construido a favor del otro, ¿sí? Espero que se haya entendido, no sé si fue muy enredado. Sí. No, a mí me ha pasado en varias etapas de mi vida. Creo que cuando mi interés profundo está en tendencia, no, yo soy lo más popular. De verdad, yo me acuerdo, Sí. yo no sé si les he contado esta experiencia, pero a mí me agarró por el libro Apocalipsis y de verdad fueron como de 2016, no mentira, como de 2015 hasta el 2018. Todos los días leía el libro Apocalipsis y le daba y le daba. Y yo decía, solo a mí me importan estos temas, digamos. Entonces yo compartía algo de lo que yo iba descubriendo y la gente se quedaba como, ah, sí, sí, está bien. Bueno, y vino la pandemia, pues. Y entonces somos muy injustos con los libros bíblicos, pero somos muy injustos con el libro Apocalipsis. La gente empieza a leerlo cuando hay rumores del final del mundo, ¿no? Entonces, pucha, ahora sí viene todo el mundo a preguntarme que qué había descubierto yo en esos 4 años anteriores. No, pues ya no te digo nada. No me interesa si estás interesado. No. Claro, pues cuando tu interés profundo está en tendencia, súper bien. Pero cuando no está en tendencia, ahí sí que es un desafío porque empieza la estigmatización. No te debería gustar eso. O no deberías ponerle tanta atención a eso, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando era pequeño y en aquellos tiempos, no le estoy hablando de los 90 todavía, empezó la televisión por cable. Entonces en mi casa teníamos un montón de cables, pero mucha gente en mi pueblo empezó a piratear.
la señal, ¿no? Entonces, todo el mundo de un pronto a otro tenía muchos canales. Entonces, pasamos de tener 3 canales a tener 60 canales. Y yo recuerdo que a mí el canal que más me gustaba era National Geographic, ¿no? Y entonces estábamos ahí unos amigos pequeñitos, teníamos como 10 años, es que entonces empezaron a hablar de cuál es tu canal favorito, cuál es tu canal favorito. Y entonces un niño dijo, sí, como a mí, el National Geographic. Y yo iba a decir, sí, 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 yo también. No, y él lo estaba diciendo sarcásticamente, como que eso era ridículo, era para viejos jubilados. Y yo ya, oh, qué vergüenza. Sí, la injusticia, ¿no? De las tendencias y las modas. Sí, y ahí está el tema de que cuando nosotros como, a ver, como papás acompañamos a nuestros hijos y les ayudamos a valorar y a validar sus intereses, aunque sean diferentes a los de la mayoría, estamos, como hemos hablado otras veces, generando herramientas para no ser como guiados por la presión social y poder llegar a tomar decisiones autónomas que sean en pro de su calidad de vida y su bienestar. Y que a largo Sí, plazo es una inversión genial, porque da frutos. sí. Eh, pero los Y niños, es muy estratégico para darle herramientas a nuestros hijos en este caso, para que ellos puedan ir contra corriente sin sentir vergüenza. O sea, definir sus preferencias. sí, creo que estamos A un viendo. adulto responsable. Sí, ahí May, te perdimos un poquito de nuevo, como al Sí, principio. no, lo que decía es que incentivar a tu hijo a que tenga intereses profundos, aunque no estén en tendencia, va a hacer de él un adulto en el futuro que no se avergüenza de quién es, con la confianza de ir contracorriente, de argumentar y que no le impongan otra cosa. Así es. Sí, 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 es algo, es súper valioso para la persona, para el individuo. Pero es opuesto al sistema de este mundo en general. pero Eh, eso somos llamados nosotros, pero como por estar, cristianos sí, deberíamos estar mucho más dispuestos a eso. contracorriente. Deberíamos ir contracorriente. Ujú, Pero eso también está interesante ujú. para un tema. La verdad es que todos estos temas que nosotros vamos compartiendo, hermanos, amigos, pucha, cada uno de ellos podría hacer un taller y podríamos hablar más tiempo. Llevamos ya a 1 hora 10. Alcanzamos a ver el primer tema, May. Creo que el tema de la amistad vamos a tener que dejarlo esperando para cuando esté la Yossi, porque creo que va a ser importante. Si es mi mejor amiga, pues No, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que han podido conectarse. No sé, para palabras de cierre, chiquillos, sobre el tema de los intereses profundos. Eh, em, bueno, sobre todo validar los intereses profundos, trabajar por una relación sana con tus intereses profundos si eres adulto y has sido invalidado en tus intereses profundos y hoy a lo mejor tienes o culpa o vergüenza o em, conflictos con tus propios intereses, o lo has, no sé, apagado, y tu vida se ve opaca porque no puedes disfrutar de esos intereses profundos. Que puedas, vale la pena trabajar en eso, vale la pena buscar, echar mano de herramientas, eh, hacer comunidad, eh, escuchar a autistas, ir sanando, ir generando una relación positiva, saludable, con tus intereses profundos. Y en el caso de los papás de la familia, también, o sea, contribuyan a eso. Eso sería muy, muy necesario para tu hijo autista. Eso, hay muchas cosas que decir, pero en general eso sería. Ujú. para mí intereses profundos es conocerte profundamente. Ujú. No es algo con lo que debemos luchar, no es algo que hay que corregir, no son obsesiones raras de la época, sino que hablan mucho de cómo Dios te hizo.
Entonces utilízalos para conocerte más, para conocerlo a Él y no los deseches. Ya. Me quitaste las palabras, pues, Mike. Mi infodumping de hoy. Conocerte, sí, es conocerte. Conocer tus intereses profundos es conocerte a ti mismo. Dios nos llama a amarlo con todo lo que nosotros somos. ¿Sí? Eso implica conocernos a nosotros mismos para, con todo lo que somos, poder amarlo. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos hacer adaptaciones. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos pedir adaptaciones. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos mostrarnos tal como somos y puede que otros nos conozcan. Y también si nos conocemos a nosotros mismos, podemos entregar todo lo que tenemos a Dios, porque nos conocemos todos. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos cuidarnos mejor. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos hacer comunidad, ¿sí? Y utilizar estos puentes que Dios nos dio, ¿cierto? Para poder relacionarnos con otros. Así que conocer nuestros intereses profundos, validarlos, respetarlos, cada uno de nosotros, siendo autistas adultos, ¿cierto? Es conocernos y es poder también, a través de ellos, conocer lo que Dios ha hecho en nosotros. La gloria de Dios. Sí. La gloria de Dios. Y quiero agregar a eso que dijo Jairo, porque me parece que es un sello muy profundo dentro de los creyentes. No sabemos cómo nuestros intereses profundos nos llevan a conocernos más a nosotros mismos, pero también cómo Dios deja rastros de Él dentro de nuestros intereses profundos. Algo que, hablando de las ballenas azules, que algo que a mí me llama mucho la atención es que tienen un patrón de manchas que son únicos. Entonces, aunque se estima que hay 25,000 ballenas azules, sus patrones de manchas son únicos. Son como las huellas dactilares de los seres humanos. Así que ese interés profundo me llevó a descubrir la particularidad de Dios en su creación. Cómo Él puede crear 25,000 seres únicos y especiales, y así también con nosotros. Así es. Qué lindo, sí. Sí, sí, que nuestros intereses profundos nos muestran y nos permiten conocer más de Dios. Así que gloria a Dios por nuestros intereses profundos. Y bueno, nos despedimos a todos los que estuvieron conectados, a los que nos están viendo ahí por diferido, les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, a la Yoshi, que se recupere. Sí. La extrañamos, la queremos mucho. Sí, oren por Yoshi. Sí, y en el próximo live, esperamos el próximo mes ya, estar hablando ya así de la amistad, si Dios así lo quiere. Si no, como Él quiera. Al final es Él el que decide. Sí. Así que para Él sea la gloria. Amén. Mike, nos vemos. Nos vemos, chicos. Gracias, hermanos. Saludos a todos.